Les saludo con afecto y con aprecio. Gracias por estar con nosotros en el Pulso de la Fe. Sea usted bienvenido. Tenemos hoy un programa con mucho contenido y con mucha información. Y tenemos esta presencia tan grata a través de este cuadro que nos acompaña de la Sagrada Familia, el niño Jesús de unos 8 o 9 años de edad, tomado de la mano por su madre de un lado, la Virgen María, del otro lado San José, quien sostiene en la mano esa flor, esa azucena que es tan característica de San José. Esta bella imagen nos permitirá reflexionar en torno al altísimo valor de la familia y poder recordar que la vida en familia siempre le entregará a la sociedad buenos hombres y mujeres de buena voluntad. Bueno, empecemos con la información. Le platico que el lunes de esta semana, 5 de febrero, fue fiesta de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, quien muriera hace unos 400, poco más de años, en Nagasaki, Japón, en las costas, durante la persecución del emperador Taiko-sama. San Felipe de Jesús es patrono de la Ciudad de México. Con motivo de la fiesta de San Felipe de Jesús, en Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de esa arquidiócesis, dio por iniciados los trabajos para la construcción de lo que será el Santuario de los Mártires Mexicanos, una iglesia que ya se ha empezado a construir en la parte alta del Cerro del Tesoro, allí en Guadalajara. Tendrá capacidad para más de 40,000 personas, una gran obra. Ha iniciado ya sus trabajos en Guadalajara. Entremos en más información, en información que respecta al Vaticano. El padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, en su editorial semanal, nos entrega una reflexión en torno a estos 3 votos que hace la vida religiosa y que son la pobreza, la castidad y la obediencia. ¿De qué sirve vivir así? Vea. Cada año, en el día de la presentación de Jesús en el templo, la vida consagrada celebra su fiesta y renueva su compromiso ante Dios y en la Iglesia. Todos los cristianos dedican su vida a Dios, pero hay quienes se sienten llamados a expresar esta dedicación con formas y gestos concretos que les permiten seguir a Jesús de cerca, dar a Dios un espacio especial en sus vidas y ofrecer a la comunidad de la Iglesia un servicio más generoso, sin límites ni reservas. Con el voto de pobreza se renuncia a poseer nada como propio y se elige el compartir. Con el voto de castidad se renuncia a una familia propia para tener siempre a Dios y a los demás en el centro del corazón. Con el voto de obediencia se renuncia a proyectos propios para ser enviados a los lugares y de las maneras que pida el servicio de la Iglesia. Votos no como cadenas, sino como caminos de libertad para servir. Es verdad, se va contracorriente de las tendencias que miran al tener, al placer, al poder y que representan a menudo peligrosas tentaciones para las personas de todos los tiempos. Se va por un camino alternativo intentando indicar cuál es la meta última del camino común. Es verdad, para vivir serenamente la consagración es necesario mirar más allá, conocer y sentir un amor personal por Jesús y cultivar la esperanza en la vida más allá de la muerte. Si no, no se puede. Pero si por la gracia de Dios se puede, entonces es para el bien de todos. Bueno, esto nos ha dicho el padre Federico Lombardi. Total que pobreza, castidad y obediencia sustituyen una opción de vida, lo que sería la búsqueda de la riqueza, del placer y del poder. Buen punto de meditación el que nos entrega Federico Lombardi. Oiga, le decía que este programa de El Pulso de la Fe va a estar muy rico en información, pero también en entretenimiento. Yo le recomiendo mucho que se quede hoy con nosotros. Empezamos con algo muy simpático, mire. Resulta que el Papa Juan Pablo II cada año tenía un encuentro con los universitarios de Europa y un grupo de jóvenes le llevaba un espectáculo, pues uno de ellos se vestía como payaso y le hacía payasadas a Juan Pablo II. Yo creo que más simpático que las payasadas del payaso Japo, así se llama, es ver la risa de Juan Pablo II. Hoy empezamos una serie de varios programas de El Pulso de la Fe, en donde le entregaremos varios de estos encuentros de los universitarios con Juan Pablo II y varios números en los que el payaso verdaderamente hacía que Juan Pablo II se botara de la risa. Mire. Buenas tardes. Yo había comprado una máquina para fabricar animales. No la he probado nunca y no sé tampoco cómo funciona. Pero no importa porque tengo las instrucciones. Están en italiano.
pero yo entiendo italiano. Primo, prendere il palloncino dell'aglio e gonfiarlo. Coger el globo del aparato e inflarlo. Ah, debe ser esto. Sí. Inflar el globo. No me acuerdo. Está pinchado. Ah, ya me acuerdo. Hay las instrucciones. Ya me acuerdo. Se me había caído. Bueno. Secondo, mettere il palloncino dentro dell'aglio. El aglio. Palloncino. Meterlo. ¡Ya lo sé! ¡Un conejo! ¡Un conejo! Voy a fabricar un conejo. Así que tengo que contar hasta 3 pensando en el conejo. Muy fácil. Voy a pensar. Me cuesta mucho pensar. 1, 2 y 3. Conejo. Siempre sale. He tenido una idea. ¿Y si todos contamos hasta 3? Contamos todos hasta 3 y pensamos en el conejo. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Listos? 1, 2 y 3. Pues ese es el payaso del Papa. Yo supongo que con mucha facilidad le podemos llamar esta sección del Pulso de la Fe así, el payaso del Papa. Tenemos varios de estos encuentros y, como le decía, durante los siguientes programas le estaremos entregando más del Papa Juan Pablo II. Verdaderamente, bueno, hay unos en donde hasta se pone rojo y se ahoga de la risa, y el payaso no es malo. Cabe recordar que es un joven, un estudiante que se disfrazaba de payaso. Bueno, en más información, resulta que durante el comunismo en Europa, Rumania, la iglesia en Rumania fue perseguida y prácticamente silenciada. Ahora, con 5 obispos jóvenes y muy empeñosos y empeñados, está renaciendo la iglesia greco-melquita, greco-católica en Rumania. Mire. Durante los años del régimen comunista, la Iglesia greco-católica rumana fue real y brutalmente silenciada, una auténtica y verdadera iglesia del silencio. Pero la fe encontró la manera valiente y heroica de eludir aquella mordaza. Misas celebradas clandestinamente con una cuchara haciendo de cáliz, con el vino hecho con algunos granos de uva, rosarios confeccionados con un hilo y algunos trozos de pan. Y luego las humillaciones y los abusos, como los registros invernales de fieles y sacerdotes a los que se desnudaba en pleno invierno, o los días pasados en la famosa habitación negra para el que era hallado culpable de una oración. Estas son las heridas todavía sin cicatrizar de la Iglesia Católica de Rumanía, una iglesia que se ha reorganizado hace poco gracias al trabajo de sus 5 obispos, una iglesia a la que la ROACO, la Asociación de Ayuda a las Iglesias Orientales, ha dedicado una sesión específica de trabajo durante su última plenaria semestral.
La Iglesia en Rumania está intentando renacer después de la supresión que padeció durante la era comunista. Hay un grupo de obispos jóvenes, dinámicos. Hay, gracias a Dios, muchas vocaciones. Aquí en Roma está el Colegio Rumano, que cuenta siempre con muchos sacerdotes jóvenes. En suma, una iglesia que se está renovando ahora. Hay un importante programa de ayuda a la Iglesia rumana católica por parte de la organización alemana Renovavis, el organismo caritativo de los obispos de Alemania en favor de la Europa Oriental. También otros grupos colaboran para este objetivo, como por ejemplo ayuda a la Iglesia que sufre. La narración del horror diario padecido durante el periodo de la persecución comunista, recordado por el obispo Lucian Muresan, arrancó el primero y emocionado aplauso a los padres sinodales reunidos en el Vaticano en octubre del 2005 para el Sínodo de la Eucaristía. Desgraciadamente, después de la caída del régimen, reconoció el prelado romano, surgieron en nuestro país heridas muy duras: el aborto, el abandono de los niños, la corrupción, la inmigración. El comunismo prometió al hombre el paraíso en la tierra y llegó a destruir la conciencia de nuestros pueblos del este europeo. Ahora, para rehacerla, hace falta mucho tiempo. La Iglesia Católica en Rumania representa solo el 12% de la población total del país. Sin embargo, añadió Monseñor Muresan, las esperanzas no faltan y pienso antes de todo en el profundo sentido religioso de nuestro pueblo. Junto con los hermanos ortodoxos, repitió, intentamos cicatrizar estas heridas. Un aspecto, este último, tratado durante los trabajos de la ROACO. Después de haber roto el silencio y recuperado la palabra, ¿qué falta para que las iglesias de Oriente puedan de verdad llamarse y sentirse hermanas de las de Occidente? En más información y en más del pulso de la fe, le platico que el pasado 25 de enero se terminaron en Nairobi, Kenia, los trabajos del Foro Social Mundial. En la nota que le entrego enseguida, el secretario de la Pontificia Comisión Justicia y Paz nos platica sobre la importancia de este encuentro y otra vez se vuelve al tema de agua para todos los países del mundo, pero el tema de siempre y el fuerte y el doloroso es que los países pobres están teniendo muy pocas oportunidades de desarrollo. Mire. El derecho al agua, la cancelación de la deuda, la lucha contra el comercio sin regular y la construcción de un mundo de paz y de justicia basado en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son los temas tratados en la 7ª edición del Foro Social Mundial, clausurado el pasado 25 de enero en Nairobi, Kenia. El encuentro, después de los comienzos de Porto Alegre, ha significado casi un golpe de timón, mostrando una mayor madurez y vistiéndose de una espiritualidad poco tangible antes. Los registros oficiales hablan de 55,000 asistentes, pero los participantes han sido muchos más. Cientos de asociaciones y grupos de todo el mundo han debatido sobre el tema de la cita. Lucha de las personas, alternativas de las personas, trazando los itinerarios para poner en serio la cuestión de África en la agenda de los gobiernos. Creemos que hoy es posible una forma distinta de globalización. Una globalización solidaria, aunque es muy difícil. Es un problema muy complejo porque los intereses son grandes. Pensemos, por ejemplo, en el problema del agua. ¿Cómo puede una ciudad en cualquier país de África hacer frente a la cuestión del agua cuando una multinacional llega a esta misma ciudad y comienza la distribución del agua para sus ciudadanos? Estas personas se encuentran pagando grandes cantidades de dinero por algo que antes tenían sin pagar nada. La solidaridad de los grandes protagonistas del mundo hoy es muy difícil, pero no hay alternativa. He estado muy contento de ver en Nairobi personas que venían de Italia, un gran número de personas de Italia, de Europa, de España, hasta de Estados Unidos. Todas estas personas creen en esta forma de solidaridad. Únicamente a través de esta red de contactos es posible hacer algo. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de las minas antipersonas. Se las ha parado. Este ha sido un gran resultado de la sociedad civil que lucha unida. Desde distintas partes se ha denunciado la explotación de las multinacionales, las fallidas promesas de ayuda formuladas por los países ricos hacia los pobres y las carencias africanas en temas de sanidad que le cuestan la vida a 40 millones de personas. El maratón Fila, que partió de uno de los barrios de barracas más pobres de Korogocho, marcó el final del encuentro, emplazando la cita en el 2009 y dejando una semilla de esperanza en el corazón de la sociedad africana.
que tiene el deseo de hacerse oír y de organizarse para renacer. Ahí está pues otra vez el problema de siempre, ¿no? Un mundo que se globaliza, con una economía globalizada, pero que finalmente los países pobres o los países en vías de desarrollo no encuentran oportunidades. Hago una pausa en el Pulso de la Fe, regreso, ¿sabe qué? Con música. Le voy a presentar a unos frailes irlandeses que cantan bellísimamente y nos van a cantar la oración para el ángel de la guarda. Regreso con esto y con más. Mire, en más del Pulso de la Fe y ahora con 1 hora de duración, gracias a usted que estuvo insistiendo en esto, en que este programa durara 1 hora, podemos tener muchos más elementos, además de información vaticana, además de invitados en el estudio, podemos también tener algo de piezas musicales. Y le platico esto porque cuando combinamos la fe extraordinaria, de veras, una fe fuera de serie que vive el pueblo de Irlanda, cuando combinamos esto con la música de origen celta, que es bellísima, y agregamos un elemento fundamental, que es el canto de la oración, tenemos como resultado algo extraordinario. Y un elemento más. Si ponemos los paisajes de Irlanda, los monasterios irlandeses y los castillos de esa isla de color esmeralda, la fórmula es lo que usted verá enseguida. Una combinación de bella música con un canto y con estos paisajes. Lo que usted va a escuchar lo interpreta un grupo que se llama The Irish Prayers, le podemos traducir como los irlandeses que oran, y es la oración al ángel de la guarda. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, and never to stay, be at my side, to light and to guard, to rule and guide. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, and never to stay, be at my side, to light and to guard, to rule and guide. Angel of God, angel of God.
guardian dear, to whom God's love commits me here. Never this day be at my side, to light and to guard, to rule and guide. Angel of God, angel of God, angel of God. ¿Qué tal? La combinación de lo bello con lo místico, con lo contemplativo, la oración al ángel de la guarda. Y se queda con nosotros ahora en el Pulso de la Fe. Más adelante le presentaré a estos mismos frailecitos irlandeses para que nos canten, mire, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, en 3 lenguas, en inglés, en latín y en gaélico, la lengua nativa de Irlanda, y además con el texto en la pantalla para que podamos seguirlo. Pero vayamos a más información del Vaticano. Hay un país nuevo, muy reciente, se llama Montenegro. Logró su independencia apenas en junio del año pasado, 2006, y ya tiene un embajador acreditado ante la Santa Sede. En la siguiente nota le presentamos una entrevista con él. Después de proclamar la independencia el 3 de junio del 2006, después de un referéndum que sancionó su separación definitiva de Serbia, Montenegro afronta ahora la compleja tarea de su completa integración en la comunidad internacional. El primer paso en este sentido es el establecimiento de relaciones diplomáticas con más de 15 estados y a principios de enero el nombramiento por parte del presidente Filip Vujanovic del primer embajador acreditado ante la Santa Sede, Su Excelencia Antun Zbutega. Estoy muy emocionado, creo que en estos momentos todos lo están, pero yo lo estoy especialmente también porque es un momento histórico, no solo para mí, sino para mi país. Gracias, Excelencia, soy feliz porque ahora tenemos relaciones diplomáticas con la República de Montenegro y que usted, conociendo bien la curia romana y siendo católico, comienza estas relaciones, me parece una circunstancia muy feliz. Con su capital en Podgorica, Montenegro, con una superficie de casi 14.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de poco más de 600.000 habitantes que forman un caleidoscopio de etnias y religiones, una riqueza que tutela y valora el texto de la Declaración de Independencia en espera de la Carta Constitucional. Es un país muy complejo desde un punto de vista étnico y religioso, con la presencia de las 3 grandes religiones, la mayoría ortodoxa, una presencia musulmana en torno al 20% y en torno a un 4% de católicos. También la estructura étnica es muy compleja. Sin embargo, no ha habido esos enfrentamientos entre los grupos étnico-religiosos que, por desgracia, se han visto durante los últimos años en los estados limítrofes. Precisamente esa variada y pacífica presencia religiosa en el pequeño país ribereño hace de Montenegro un lugar privilegiado, tanto para el diálogo entre las religiones como para el diálogo fraterno con la ortodoxia, tan presente y viva en el país. Bueno, ahí está esta entrevista con el embajador de Montenegro ante la Santa Sede. Aunque viven allí musulmanes, cristianos y católicos, este hombre, el embajador a quien hemos visto, él es católico. Vayamos a más música, no con los Irish Prayers, esto vendrá más adelante, lo que le decía del Padre Nuestro. Lo que le presentaré enseguida es una cosa que se ha puesto muy de moda últimamente. Mire, es un ensamble vocal que se llama Masters of Chant, lo traducimos como maestros del canto. Se visten con unos hábitos fantasiosos, ¿no? Una especie de fantasía, como si fueran hábitos de monjes, pero sofisticado, ellos no son monjes. Y entonces han tomado canciones pues contemporáneas, algunas de rock de otro tipo, y tienen la particularidad de que la cantan en estilo gregoriano. ¿Ya los ha visto? Se los presento enseguida.
Es una canción del grupo R.E.M. que se llama Losing My Religion, se traduce como Perdiendo mi religión, con estos que le decía se llama The Masters of Chant, pero además vamos a tener imágenes del fin del Camino de Santiago, la Basílica de Santiago en España.
Pues ahí lo vio usted en estilo gregoriano, con esos paisajes maravillosos, que es al final de la ruta de Santiago en España y partes de la catedral donde se dice reposan los restos del apóstol Santiago. Le repito entonces, el ensamble vocal se llama Masters of Chant. Se lo repito porque luego nos escriben diciendo, ¿quiénes son estos? No, bueno, Masters of Chant o Maestros del Canto. La canción se llama Losing My Religion, Perdiendo mi religión, y es original del grupo R.E.M. En Más del Pulso de la Fe, en información sobre México, ¿recuerda usted aquella iniciativa muy feliz, muy dichosa que tuvo Grupo Salinas de pedir al pueblo de México sus llaves para reunir bronce y hacer una escultura de Juan Pablo II? Finalmente la escultura está terminada y apenas ayer sábado fue develada por el cardenal Norberto Rivera, fuera de catedral. Esta es la nota. Es la escultura de su santidad Juan Pablo II, titulada Llaves de Fe. Para hacer esta obra se fundieron más de 7 millones de llaves, pesa 5 toneladas y mide más de 3 metros. El pasado 10 de febrero, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, hizo la entrega oficial de la escultura al arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Prácticamente todos los mexicanos participaron en esta colecta que simboliza el gran afecto que todos le tenemos a Juan Pablo II. Y el día de hoy estamos, inaugurando la escultura. Develan en este momento la placa el señor cardenal y el presidente de Grupo Salinas, el fundador Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Tiene dos conceptos fundamentales para los mexicanos. En primer lugar, nuestra patrona de México, la Virgen de Guadalupe, que tiene un papel primordial ahí. Pero en segundo lugar, y no tan segundo, sino muy primero, Juan Pablo, ese papa viajero que supo cómo llegarle a todos los mexicanos, y no nada más a los mexicanos, sino a muchos millones de seres humanos en todo el mundo. A casi 2 años del inicio de la campaña Dale la llave de tu corazón, a la que convocaron Grupo Salinas y Fundación Azteca, con el objetivo de invitar al pueblo de México a rendir un homenaje a su santidad Juan Pablo II, hoy el esfuerzo de millones de mexicanos se puede admirar en el atrio poniente de la Catedral Metropolitana. Es un esfuerzo conjunto entre Grupo Salinas, Fundación Azteca, TV Azteca, Electra, Fomento Cultural Grupo Salinas, con todas las autoridades culturales de este país, Conaculta, INA, INBA y pues Fideicomiso del Centro Histórico. Muchas gracias al pueblo de México y también muchas gracias al señor Ricardo Salinas Pliego y a las empresas del Grupo Salinas que catalizaron el fervor popular. En señal de gratitud a ellos y a todos, quisiera esta tarde entregar la medalla Fra Angelico a algunos de los que intervinieron más directamente en esta empresa. La medalla fue otorgada como jefe del proyecto a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, al escultor Francisco Cárdenas Martínez, al fundidor Alejandro Velasco, a la señora Mercedes García Osejo, al padre Armando Ruiz, a Fomento Cultural Grupo Salinas, a Grupo Electra, al director general de TV Azteca Mario San Román, al director general de Estudios Azteca Martín Luna y al presidente de Fundación Azteca Esteban Moctezuma. Una pieza que está fundida en bronce, pesa más de 3 toneladas y están colocadas las llaves en la parte posterior y en la base misma de la escultura para que la gente se sintiera partícipe de esta gran escultura. ¿Cuánto tiempo duró la elaboración de esta escultura? Bueno, la pieza en sí fueron 1 mes y medio, 2 meses de trabajo intensivo, 50 horas diarias de trabajo. De esta manera queda registrado un homenaje al Papa Viajero, su santidad Juan Pablo II, que cautivó a México y al mundo entero. Hago una pausa en el Pulso de la Fe, regreso pronto para presentarle pues el canto del Padre Nuestro en inglés, latín y gaélico, y presentarle también la audiencia general de este miércoles que presidió el Papa Benedicto XVI.
En efecto, Sydney, Australia, será sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. De esto hablaremos un poco más adelante. Pero antes le invito a que si quiere usted formarse más profundamente en su fe, acuda a un curso sobre el Evangelio según San Marcos que inicia mañana lunes. Será todos los lunes, tendrá duración de un poco más de un año. Es sobre el Evangelio según San Marcos. Este curso lo imparte un servidor y es gratuito. Será en la iglesia de San Jacinto, que está en San Ángel, en la Ciudad de México. Siempre después de la misa de 7, hacia las 7:30, inicia el curso sobre el Evangelio según San Marcos. Le decía, mañana lunes 12 y todos los lunes hacia las 7:30 de la noche. La iglesia de San Jacinto en San Ángel. Bueno, vayamos pues a el tan platicado canto del Padre Nuestro, primero en inglés, con el texto en pantalla, usted lo verá en inglés, luego en latín y luego en gaélico, la lengua nativa de Irlanda. Canta este mismo ensamble de los Irish Prayers, o ¿cómo le podemos decir? Los irlandeses que oran. Es bellísimo, Vea. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a
Bornaf. Gneferdan. Gedagadariach. Goninto the holler tolf. Marientarana. Orna ron lehul, tuurdu in en oef. Agus madu in ar vieche, mar a bhahan I da ferhúna féin. Agus ná líg sin a gahu, ach sér sin a olg. Amen. Our Father, qui es in cilis, who art in heaven, sanctificetur nomen tuum, hallowed be thy name. veniat regnum tuum, Thy kingdom come, fiat voluntas tua, thy will be done, sicut in cielo et in terra. on earth as it is in heaven. Panem nostrum quotidianum, Give us this day our daily bread. et dimitte nobis Forgive us our trespasses, debita nostra, as we forgive those who trespass against us. et victoribus nostri, And lead us not into temptation, et ne nos inducas in tentationem, but deliver us from evil. sedi alla nostra mano. Amen. Bueno, pues bella esta oración y bello el cuadro que tenemos hoy en el estudio, la Sagrada Familia. Mire, del pecho del niñito Jesús brota sangre y un corderito, está su corazón allí, se ve, y esa sangre se convierte en una florecita que un corderito toma en la boca. Un concepto teológico verdaderamente hermoso. Este cuadro está tomado de un pequeño medallón de una monja, un medallón de unos 7 centímetros más o menos, la pintura sobre el medallón sobre cobre, y un amigo mío lo mandó a ampliar, me lo obsequió y nosotros lo compartimos con usted en el Pulso de la Fe. La Sagrada Familia, el Niño Jesús, su madre la Virgen María y el esposo de su madre, San José. Bueno, en más del Pulso de la Fe, vayamos a la información sobre Sídney, Australia. Yo creo sin duda que los encuentros de Juan Pablo II con la juventud eran los encuentros más multitudinarios. Los jóvenes al Papa lo cargaban de energía y el Papa Juan Pablo II hacía lo propio también con los jóvenes. Eran unos fascinantes encuentros. Bien, ahora entonces en Sídney, Australia, el Papa Benedicto XVI tendrá el encuentro con los jóvenes. Esta es la información. En este momento en el que la presencia viva de Cristo resucitado en medio de nosotros alimenta la fe y la esperanza, me complace anunciar que el próximo Encuentro Mundial de la Juventud tendrá lugar en Sídney, Australia, en 2008. En el corazón de los jóvenes de todo el mundo está vivo todavía el recuerdo de las jornadas de Colonia, pero el pensamiento se dirige ya a Sídney para la Jornada Mundial de la Juventud 2008 y la máquina organizativa va a toda marcha para un acontecimiento que está concebido como una gran misión pastoral, sentido como la ocasión de un nuevo Pentecostés. Desde el punto de vista logístico ya está todo decidido, mientras que ya se ha cerrado el plazo de concurso para el himno de la jornada. La oficina de Sídney ha comunicado ya las cuotas de inscripción para la cita de 2008
2008, cuotas proporcionadas según los países de procedencia. Esta Jornada Mundial de la Juventud ha sido concebida, preparada como una misión universal. Ciertamente, en la elección del tema, el Papa ha tenido en cuenta el contexto específico de esta región del mundo y de la Iglesia australiana, en particular de la extensa ola de secularización que ha afectado a Australia, Nueva Zelanda y muchos países de Oceanía, como escribió Juan Pablo II en su exhortación post-sinodal sobre la Iglesia en Oceanía. Realmente es tiempo de que a este continente le llegue una nueva evangelización, porque su población tiene hambre de la palabra de Dios. Esta misión, este espíritu de evangelización, anima a los organizadores de Sídney y al Pontificio Consejo para los Laicos. Todos los jóvenes del mundo están invitados a ponerse en camino, ya ahora, para venir y ayudar a estos jóvenes de Australia, y acudiendo a Sídney en gran número, ser un signo de esperanza para el mundo, pero también un apoyo fuerte y visible para los jóvenes australianos, para la Iglesia y para el país. Participando en estos eventos, abres los ojos y te animas a formar parte de algo universal. La Jornada Mundial de la Juventud representa un viaje de oportunidad, la oportunidad de dar y recibir. Y ahí está también la información para los jóvenes que quieran acudir a Sídney, Australia, a encontrarse con otros jóvenes y a encontrarse también con Benedicto XVI. En más información, el miércoles de esta semana, como suele hacerlo todos los miércoles, el Papa presidió la audiencia general para encontrarse con los peregrinos que acudieron a Roma. Fue en el aula Paulo VI y el Papa sigue reflexionando en torno a los colaboradores de San Pablo. Esta vez reflexionó sobre una pareja, un matrimonio, que bien ayudaron a San Pablo. Vea. Priscilla y Aquila era un matrimonio que desempeñó un importante papel al servicio de la Iglesia primitiva, colaborando estrechamente con el apóstol San Pablo y llegando incluso a arriesgar su vida por él, como atestigua en su carta a los romanos. Expulsados de Roma con todos los judíos por orden del emperador Claudio, llegaron a Corinto, donde acogieron en su casa al grupo de fieles que se reunían para las celebraciones litúrgicas, como era costumbre entre los cristianos. En verdad, gracias a la fe y a la entrega apostólica de testigos como Priscilla y Aquila, el cristianismo ha llegado hasta nosotros. De modo particular, esta pareja nos demuestra cuánto es importante el compromiso de los esposos cristianos en la Iglesia. Además, nos enseñan cómo cada hogar se puede transformar en una pequeña iglesia donde reina el amor cristiano y donde toda la vida familiar tenga como centro a Cristo. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española. En especial, saludo a los peregrinos de la diócesis de Plasencia, con su obispo, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, así como a los demás grupos parroquiales de España y de Latinoamérica. Deseo saludar, además, al grupo de policías locales de Valencia, que colaboraron en el gran encuentro mundial de las familias,
Muchas gracias. Os animo a todos a seguir el ejemplo de los primeros cristianos y a ofrecer en vuestra vida matrimonial y familiar un testimonio coherente de amor a Cristo y de servicio a los demás. Gracias por vuestra visita. Al término de la audiencia, como suele hacerlo siempre, el Papa pues bendijo a los asistentes y le recuerdo que esta bendición apostólica que llega a nosotros a través de la televisión es válida si de corazón usted la quiere recibir. Sit nomen Domini benedictum. Es in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto, con la bendición apostólica, llegamos por ahora al final de El Pulso de la Fe. Yo lo espero mañana en la iglesia de San Jacinto si quiere tomar este curso de San Marcos, gratuito. Le repito, al término de la misa de 7:30. La iglesia de San Jacinto está en San Ángel, allí en el Empedrado, por donde está el bazar del sábado. Y le espero el próximo domingo en una emisión más del Pulso de la Fe, posiblemente con el tema del carnaval, como fiesta de la despedida de la carne, para luego entrar a la cuaresma. Después del carnaval siempre viene el miércoles de ceniza. Posiblemente trataremos este tema o un tema sensacional que estamos preparando, que es, a partir de la historia de Pinocho, reflexionar sobre lo que es la elección del bien en vez de elegir el mal. A nombre del equipo de producción y mis compañeros del staff técnico de Proyecto 40, les deseamos una feliz semana.